Ya era. Oh, ¿aló? Profe, lo estamos... Perdón, tenía mi audio en silencio. Lo Perdón. estamos hablando hace cualquier rato. Perdón. Eh, Ya, ¿qué problema tenemos acá? ¿Por qué me da resultado cero? Range n. ¿Qué estoy haciendo acá? Ojo una cosa. Si yo quiero calcular factorial de 4, es lo mismo que decir 1 por 2 por 3 por 4. Eso es lo que estoy haciendo ahí. Eso es lo que pretendo calcular. ¿Ya? Y me está dando cero. ¿Ya? ¿Qué tenemos mal? Si tengo range n, ¿qué estoy haciendo ahí? Range n me va a mostrar todos, me va a tomar todos los valores de cero hasta uno antes de n. ¿Está bien eso, no? Entonces, si, o sea, si es que toma todos los valores, ¿no sería como, en vez de range, no sería in n para que tome hasta n? ¿O no? No, yo quiero multiplicar, hacer esa multiplicación. Pero range n, ¿me está generando esto? No, porque debería ser como n más uno para Ya, para que tome hasta n. sí. Ese es para que llegue hasta el 4. Lo voy a ejecutar. Sigue dando cero. Voy a hacer una pista. Print, veamos qué me está dando en cada ciclo. Print m. Cuando ejecuto, me dice 0, 1, 2, 3. Yo estoy haciendo un factorial de 3 acá. O sea, efectivamente el más uno me ayuda para llegar al 3. Pero ¿por qué la multiplicación me está dando cero? Porque tiene que, no podría decir como eh, que haya un contador que parta de uno, que es el neutro multiplicativo, ¿o Ya, no? va para allá. El resultado partió en uno. Esa primera cosa que hice bien. Pero ¿qué hice mal? Range parte de cero. Salvo que yo le diga parta de uno. ¿Ya? Cuando parte multiplicando en uno, ya sí me da el resultado que estoy esperando, que es el 6. ¿Ya? ¿Estamos? Entonces ahora yo podría calcular el, el factorial de 3. No tengo problema en hacer eso. Porque factorial ya me da un resultado y ese lo puedo usar como parámetro de un nuevo cálculo. ¿Ya? 720. ¿Ya? Yo puedo hacer un ciclo ahora. For f in range 10. Print f y factorial de f. ¿Ya?
¿Se entiende, no? Entonces yo puedo llamar a factorial la cantidad de veces que yo necesite porque ya tengo la función que me calcula el factorial. Ya está hecha. ¿Ya? Mi programa principal trabaja abajo. Ahora, ¿cómo se usan las funciones? Yo las defino con def. Viene el nombre de la función, dos puntos. Y aquí viene el código de la función misma. Y después simplemente la llamo. ¿No? Factorial de f. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Yo puedo tener otra función de f2 que recibe tres parámetros. Qué sé yo. 2 por a más b por c. No sé. ¿Ya? Hace ese cálculo y retorna. Print f2 de 3, 3, 3, no sé. ¿Ya? ¿Estamos? Uno puede crear funciones. Ahora, Python permite, esto no lo hemos visto porque hay que ser bien ordenado para que esto esté bien, pero Python permite crear funciones dentro de funciones. Def f3 recibe una, no sé, y esto retorna a al cuadrado. ¿Ya? Esta función f3 solo existe dentro de la función factorial. No va a existir afuera. ¿Ya? ¿Estamos? Oye, tampoco había visto el chat, perdón. Ya. ¿Se entiende, no? Yo puedo tener funciones dentro de funciones, pero esto la verdad no es tan relevante ahora. ¿Ya? ¿Preguntas con funciones? Profe, si yo quiero crear una lista, o sea, una función, pero que tenga esa función una lista y que me cree, por ejemplo, el promedio de unas notas, ¿cómo sería? Igual que como lo hemos hecho. Mira, yo voy a tener acá una función promedio y va a recibir una lista. Defino. ¿No es cierto? Entonces, si L es un promedio, yo perfectamente puedo decir ahora, lo voy a hacer de manera rápida, pero lo podríamos hacer más detallado. Quiero retornar la suma de L dividido en el largo de L. Y aquí ya tenemos creado el prom, ¿no es cierto? Entonces acá abajo yo ya puedo decir si tengo notas igual. Si tengo una montonera de notas, yo perfectamente le puedo decir ahora print promedio de notas. ¿Ya? Y cuando ejecuto, me tira 5-1.
¿Ya? Lo que pregunta Giacomo es verdad. Me dice, si uno crea una función con el mismo nombre de F3 fuera de factorial, ¿no influye? No, pues no influye. Yo puedo tener, tengo F2 acá, yo puedo crear acá un def F2 calladito, con un puro parámetro Z a la cuarta, no sé. Ese F2 solo existe acá. Si llamo a F2 acá, si llamo este F2 de acá, que va a mandar 3 valores, no tiene nada que ver con el F2. El 15 de acá sale de ahí. No tiene nada con el F2 que está dentro factorial. ¿Ya? Voy a hacer una tontera acá. Voy a llamar a F2. X igual F2 mandándole un 8. ¿Ya? Aquí yo voy a llamar a esa función F2, a esta que está adentro. ¿Ya? No, obviamente no va a tener ningún efecto, pero técnicamente se llamó dentro de la función factorial. ¿Ya? ¿Estamos? Ahora, ¿qué ocurre si yo llamo a F2 y no existiera este F2? Dado que hay un F2 afuera. Eso también puede pasar. Va a haber un error porque no, la función F2 no va a existir, pero va a existir la variable F2. La variable. Esta es la función F2. ¿Ya? Si yo ejecuto, va a fallar, pero por una razón distinta. ¿Ya? F2 dice, se requieren, o sea, faltan 2 argumentos, B y C. ¿Ya? ¿Qué es lo que está diciendo eso? ¿A cuál F2 se llamó? La función factorial hizo un llamado a F2, pero como no la tiene propia, salta un nivel más arriba. Y ese nivel más arriba es este otro F2. Y este F2 tiene 3 argumentos, A, B y C, y solamente le estoy pasando uno. Si aquí le paso los otros, los 3 valores que espera recibir F2, acá no falla. No estoy haciendo nada con X, pero en el fondo se llamó y se calculó, se retornó y después hice el ciclo factorial. ¿Ya? Si la función no existe, va a un nivel jerárquico más arriba. ¿Ya? ¿Se entiende? Alguien está hablando y no sé quién. Nicolás pregunta si lo puedo repetir. ¿Qué cosa? Se puso ella. Lo último que dijo. Roberto, ¿estás hablando o está...? Ya, ¿qué es lo que ocurre? Tengo la función factorial, ¿no es cierto? Y esa función factorial llama a la función F2. ¿Ya? Incluso, para que vean, voy a poner print X. ¿Ya? Que se vea el cálculo. Como F2 no existe dentro de factorial, la va a buscar afuera. Que en este caso caemos a la función F2 de acá, que necesita tres valores.
¿ya? Si busco F3, este va a fallar porque no existe F3 en ninguna parte, ¿ya? Pero F2 existe dentro de este programa, este F2 que está acá. Si ejecuto, estos 17 que están acá intercalados es el resultado de F2 con 811. ¿Ya? Si yo tuviera acá una función F2 que recibe ABC más B más C, return, ¿ya? Si ejecuto ahora, me aparece este 10. Este 10 que está acá, con 811, es la suma de los tres. 811 me da 10. O sea, dado que existe F2, se ejecuta donde el mismo está. Pero si esto no existe, o peor, le llamamos, si esto le cambiamos el nombre a F4, ejecuto, y ahora queda el 17, que es el F2 que está acá. ¿Ya? ¿Preguntas de eso? Ahí les mando la lista. ¿Preguntas de esto? Una sola cosa que tienen que acordarse, que, o sea, que es bueno que sepan de la... al pasar listas a una función. ¿Ya? ¿Se acuerdan de la diferencia entre referencia y copia o no? ¿Se acuerdan esa diferencia? Profe, ¿cómo eso? No entendí. Lo que pasa es que yo cuando paso parámetros a una función, se comporta muy distinto cuando son copias o cuando son referencias. Por eso la pregunta si se acuerdan cómo era eso o lo vemos de nuevo. ¿Lo puede ver de nuevo, por favor? Ya, veámoslo. Y quiero, eso sí, hacer un poco el repaso de lo que es una referencia y lo que es una copia. Cuando yo digo en Python A igual 2, ¿qué es lo que ocurre en memoria? Se crea un espacio en memoria que contiene un 2 y con nombre A. Eso es lo que está ocurriendo. No es exactamente eso, pero así es fácil de entender. Yo reservo un espacio en memoria que contiene el número 2. ¿Ya? Si hago acá B igual 1, se crea un nuevo espacio en memoria que vale un 1 y se llama B.
¿no es cierto? Ahora, si digo C igual a, ¿qué es lo que ocurre en memoria? ¿Qué me puede decir? ¿Qué sería lo lógico que ocurriera en ese momento? Si C igual a igual a 2, entonces C igual a 2. Ya, pero se crea un nuevo espacio en memoria que contiene esto mismo y se llama C. Hasta ahí es súper simple, ¿no es cierto? Y esto le vamos a llamar, esto es una copia de variable, ¿no es cierto? Ahora veamos qué pasa con las listas. Lista igual 1, 4, 7, 0. ¿Ya? ¿Qué ocurre ahí? Se crea en memoria una estructura que se llama L y tiene 4 posiciones, 1, 4, 7, 0. ¿No es cierto? Hasta ahí es súper fácil. Pero ¿qué pasa si digo R igual L? ¿Qué estoy haciendo ahí? ¿Qué acabo de hacer ahí con R igual L? ¿Se hace una copia o no se hace una copia? Lo mismo que con C. Ya, se hace una copia. No. Técnicamente en Python esto no es una copia. Esto es una referencia. ¿Qué significa que sea una referencia? Que se inventa una variable R que apunta a lo mismo que estaba apuntando L. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Si yo después digo r.append 100, uno dice ya, pues, tenemos R, le agrego 100. Pero en la práctica también se agrega L, porque los dos apuntan a lo mismo. Están haciendo una referencia. ¿Ya? Entonces, eso es algo que tienen que saber. ¿Ya? Python es bien ahorrativo en eso. ¿Ya? Y uno se puede equivocar si es que hace cosas así. Y llamo a función 5 y le mando esa lista. Y después yo digo en la función def f5 tengo la lista L. Y aquí yo digo, no sé, pues, delete lista en posición 1. Si hago eso, estoy, por mucho que lo haya llamado una función, voy a estar borrando el primer elemento de la lista de afuera. Y eso es algo que es bueno que sepan cómo se comporta Python. ¿Ya? Acá en el código yo simplemente hice un promedio, donde sumé y resté. Pero si dentro de la función yo borro un elemento, agrego un elemento, cambio el valor de un elemento, va a quedar cambiado al final. Porque yo paso una referencia a la función. No paso una copia del valor en la función. ¿Ya? Miren acá más abajo. Voy a decir a igual 10 y voy a tener una def función, la voy a poner copia, y recibe un valor que le vamos a llamar R. No tienen por qué llamarse igual en los dos lados. Si aquí digo R más igual 1, print R vale ahora, ¿no es cierto? Si ejecuto, y aquí tengo que llamar a
F copia con A. Me voy a pasar ese 10. Si ejecuto, R vale 11, porque yo materialmente le sumé 1. Pero si digo print, pero A vale, ¿cierto? Pero A vale 10. Yo pude alterar R, pero no se alteró 10 porque al llamar a la función, como es una variable, le paso una copia. Me acuerdo con la lista notas. Def. Esto recibe una lista, ¿no es cierto? ¿Y qué va a hacer mejores notas? Voy a... hagamos lo más interesante, que reciba una cantidad y las notas. Y yo quiero borrar las C notas más malas. ¿Ya? ¿Cómo borramos las notas más malas? Típicamente, para borrar las más malas, yo voy a buscar, voy a hacer for i in range C. Voy a repetir C veces la siguiente borra de notas. Voy a decir, la nota mínima es la mínima de esa lista. ¿Cierto? Con eso tengo toda la lista, calculo al tiro el mínimo. Ahora tengo que saber, yo el remove, yo tengo que saber dónde está ubicado ese mínimo. ¿Ya? ¿Cómo podía saber en qué posición estaba este mínimo? ¿Ya? Hagámoslo en orden. Voy a decir que mi nota mínima es el primero de la lista. Voy a asumir. Y después la posición del mínimo también es 0, porque está en la primera posición. Y ahora yo voy a recorrer para buscar este mínimo, el nuevo mínimo. ¿Ya? Entonces, for p in range len de la lista. ¿Ya? If quiero buscar un nuevo mínimo. Si lista en la posición P es menor que mi mínimo, si eso es cierto, ¿qué voy a hacer ahora? Actualizar cuál es mi mínimo. Mínimo igual lista sub P. Y la posición de este mínimo es la posición que tengo ahora. Con esto, con ese for, voy a recorrer todas las posiciones para ubicar el mínimo. Y cuando termina ese for, simplemente yo le voy a decir borre la lista sub posición mínimo. ¿Ya? Supongamos que esto tiene un 1. Y voy acá a hacer un print la lista original notas. Y ahora voy a ejecutar
notas, perdón, la función se llamaba mejores notas. Mejores notas. Y quiero borrar calladita. Quiero borrar la peor nota. Para después hacer, ándale. Para después la lista final. Vemos cómo nos fue. ¿Ya? La lista original tenía el 1 y la lista final ahora tiene un valor menos. Esto está desfasado, pero tiene un valor menos. ¿Ya? Y en el fondo, ¿qué es lo importante acá? Que esta rutina de mejores notas alteró para siempre la lista original. Si yo quiero borrar, voy a hacer enter acá. Ahí, ¿no es cierto? Ahora se ve que efectivamente tiene una menos. El resto está desplazado. ¿Ya? Pero si quiero borrar las 3 más malas, ¿ya? ¿Habían cuántos 4? 1, 2, 3, 4 cuatros y el 1. Entonces ahora quedó en 2 cuatros y sin el 1. O sea, borró las 3 más malas. ¿Ya? ¿Por qué ocurre esto? Porque yo paso la lista como referencia. No hago una copia. ¿Ya? Eso ocurre porque la lista podría tener millones de valores y Python es ahorrativo en eso. No hace una copia general de todo. Salvo que yo le diga explícitamente que haga una copia. ¿Ya? Pero así como en la forma más directa, lo único que hace es hacer referencias a la misma posición en memoria. Y lo que yo hago con uno, si a R agrego valores con R, se agregan acá. Y si a L borro valores, se borran para los dos. ¿Ya? Los dos están trabajando con el mismo set de datos. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Preguntas de eso? ¿Estamos? ¿Vemos un poco repaso de diccionarios también? Que eso también va a entrar mañana. Veamos diccionario. Vamos a guardar acá.
¿Quién me explica qué eran estos diccionarios? ¿O qué pretenden hacer? Profe, ¿no era que en los diccionarios ve la cantidad de caracteres que hay, por ejemplo, en un texto? ¿O no? El del diccionario? ¿Sí? No, ese fue el ejemplo que hicimos. Poder generar una cuenta de palabras o letras que tenía un texto. Eso fue un ejemplo, pero no es el único uso que tiene. Es como el uso, es un uso bastante típico, porque uno, si quiere almacenar la cantidad de letras, la llave es la letra misma, ¿ya? Pero hay otras maneras de usarse en el fondo. Es cuando yo necesito tener almacenado datos, pero acceda a los datos mediante un nombre más allá de una posición de una celda. Cierra la puerta. ¿Ya? Yo accedo según su llave, más que según su posición. ¿Ya? Los diccionarios los dibujábamos así. Los dibujábamos como un conjunto, ¿no es cierto? Yo tenía distintas llaves con distintos valores. ¿Ya? Valor 2. Entonces, si este diccionario contiene esas llaves, yo puedo recuperar ese valor a través de esa llave. ¿Ya? Veámoslo acá como ejemplo. Yo voy a hacer primero, yo puedo crear un diccionario con llaves vacío o puedo crear el diccionario ya con valores. Supongamos lunes, esto vale 1, martes vale 2, esto, ándale, miércoles vale 3, cuatro, ¿qué viene después? Sábado. Y vale 7. Perdón, cierre con llave, inicio y dejamos todo con minúsculas. ¿Ya? Yo puedo crear el diccionario ya con valores. Entonces, yo puedo decir print diccionario para el jueves. ¿No es cierto? Perdón, esto va con corchete. Si ejecuto, me devuelve un 4. ¿Ya? Alguien me podría decir, profe, pero ¿qué diferencia hay si yo invento la variable lunes dándole un 1? ¿Qué diferencia práctica hay? Yo puedo hacer eso, ¿no? ¿Por qué me conviene usar un diccionario más que variables sueltas? Y esto no es materia, esto ya es cachatilla, es entender para dónde va la materia.
Porque puedo hacer esto de las dos maneras y perfectamente le puedo decir print martes junto al diccionario con la llave martes. ¿Por qué me puede convenir una manera por sobre la otra? Esta pregunta, el que me la diga bien, da para punto. Un punto extra para los controles. ¿Por qué me podría servir usar un diccionario o usar variables sueltas? ¿Alguna idea? ¿No será porque las variables sueltas es lo que, por ejemplo, lo que habíamos hecho antes para... Ay, No hay malas respuestas. es que se me olvidó la palabra. Puede repetir la pregunta. Lo que dice ella como, ¿por qué me convendría usar un diccionario versus usar palabras sueltas? Aquí puse un ejemplo que son 7 variables por una semana, pero podrían haber textos mucho más grandes. ¿Ya? Ya como dice, para tener un mejor orden. Yo no sé si es el orden la pregunta. No sé si es la respuesta que estoy esperando. Fernando dice, no, que es más flexible, ya como dice, para no ser un programa tan largo. Ya, la verdad lo que dice Catalina, yo creo que esa es la mejor respuesta que he visto hasta ahora de eso. ¿Ya? Lo que pasa es que lo que dice Catalina está bien. Dice, para agrupar varios datos y ahí seleccionarlos. Y sí, ya como dice, para tener los datos almacenados, solo tiene que llamar a la llave. Pero, ¿qué diferencia tiene almacenarlos con variables o con diccionarios? Y lo que dice Catalina yo creo que está bien. Porque en el fondo, acá voy a tener 7. Pero ¿por qué no podría tener, no sé, personas, alumnos, y acceda por el root o por el ID? ¿Ya? Entonces, cuando tengo un conjunto grande de variables que están almacenadas en un diccionario, puedo recorrer, puedo borrar una, puedo ordenar, puedo filtrar, puedo hacer muchas rutinas. ¿Ya? En cambio, si están programados en código, tendría que hacer el programa de nuevo cada vez que llegara un nuevo alumno. ¿Se entiende, no? Es una manera mucho más inteligente de almacenar todo, porque permite insertar, buscar, borrar y qué sé yo. Por mucho que sean muy parecidos al uso de las variables. Esto es casi como si fueran variables, pero puedo recorrer, puedo buscar. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Le damos el punto a Catalina o no? Ya, yo creo que no estuvo perfecto, pero fue de todo lo que escribieron la mejor. Así que vamos a poner el puntito para que no se me olvide. Estos son solo para los controles.
Y ya, ahí quedó el punto puesto. A ver, Matías pregunta cómo hacer el control. Bueno, el control similar a los otros, los entrego en horario de clase, se los entrego por mail. Ese es el control que tienen que hacer, ¿ya? Se los entrego por mail. Voy a estar en la hora de clase disponible al chat o si quieren videoconferencia también, pero individual, ¿ya? Yo creo que se distraen mucho si están todos conectados y yo respondiendo preguntas del resto, ¿ya? ¿Se entiende o no? Entonces las preguntas individuales por el chat del correo o por mail del correo o por conferencia, ¿ya? Y la idea es que lo entreguen a terminar el día, ¿ya? Y lo que pregunta Dana, sí, los controles los seguimos haciendo a mano, ¿ya? ¿Ya? No puedo evitar que lo testeen en Python si quieren, pero en el fondo el control es a mano, es como si fuera en clase, ¿ya? ¿Se entiende? Ya, sigamos un poquito más con diccionario antes que se nos vaya la hora. Yo lo que puedo hacer acá es recorrer este diccionario. Entonces le puedo decir for día in diccionario print día. ¿Y qué hago ahí? Voy a recorrer todos los días de este diccionario. Y si le digo, y además imprima el valor del diccionario en ese día, ¿ya? Tengo la llave que es el lunes, martes, qué sé yo, junto con su valor. ¿Estamos? Una rutina típica que tienen que hacer es, ¿qué pasa si quiero hacer un print en orden alfabético a este diccionario? ¿Ya? Si quiero hacer un orden alfabético, lo que uno hace es una lista, igual diccionario, uno dice list, diccionario.keys. Con ese comando voy a generar una lista de las llaves. Y esa lista yo le puedo decir ordénela. Entonces, esta es una lista de las llaves ordenadas alfabéticamente. Domingo es el primero, jueves, lunes, martes, miércoles, sábado, viernes. ¿Ya? Y ahora yo puedo decir por día y lista, que la lista es la que está ordenada, print lista como diccionario en la posición lista. Algo hice mal ahí. ¿Ya? Yo estoy recorriendo no las llaves, sino que estoy recorriendo la lista de llaves ordenada. Y cuando ejecuto, oh, algo hice mal. ¿Qué hice mal? L diccionario. Ah, perdón. Acá es el día. Perdón.
Ahí. Ahí sí. ¿Ya? Este es mostrando el diccionario elemento a elemento ordenado por alfabético. ¿Ya? Ya, Maximiliano pregunta, ¿puedo asignar 2 o más valores en el diccionario? Directamente no, pero sí puedo crear diccionarios o listas anidadas. ¿Ya? Si yo digo acá, tenía mis días de la semana, y si después yo digo, día, sub, lunes, igual 101, acá estoy alterando el valor lunes. ¿Ya? No estoy agregando un valor lunes distinto. Si ejecuto, yo veo que el lunes ahora vale 101. No tengo 2 lunes. No puedo tener 2 valores para una misma posición, para una misma llave. Esto que está acá, modifiqué el lunes con otro valor. ¿Ya? Ahora, yo perfectamente podría tener que dentro de lunes esto fuera una lista. Y ahora el lunes tiene una lista anidada, ¿no es cierto?, con valores dentro. ¿Ya? No sé si se entiende la pregunta, la respuesta, Maximiliano. ¿Ya? El dato almacenado de lunes es una lista. O incluso podría ser otro diccionario. No hay ningún problema con eso. Y aquí yo voy a decir, no sé, A vale 3, B vale 1, no sé. Tengo un diccionario guardado con la llave lunes. ¿Ya? El lunes tiene 2 valores. Con la llave A un 3 y con la llave B un 1. ¿Ya? ¿Preguntas de esto? A ver, un uso típico que pueden tener los diccionarios. Tienen otra clase. Ya. Bueno, a mí me gusta mucho el uso de tener diccionarios dentro de diccionarios. Como por ejemplo para guardar personas y qué sé yo. Y he hecho varios ejemplos de eso para atrás, para que le den una vuelta. ¿Ya? ¿Les parece? Ya, pues dejemos hasta acá y disculpen de nuevo por el audio. ¿Ya? Al menos no fue como la clase de programación avanzada donde sin querer apreté F5 y me salí de la clase. ¿Ya? Fue no tan indigno como eso. Ya pues, oye, que les vaya muy bien y nos vemos mañana. ¿Ya?